Hola, buenas tardes. Buenas tardes a una nueva sesión del ciclo de Respondiendo Preguntas SOULE, que es un ciclo de divulgación científica donde investigadores y docentes de la Universidad Autónoma de Madrid abordan las preguntas de la comunidad que la comunidad educativa les ha realizado previamente sobre tecnología y su impacto en el individuo y la sociedad. Y hoy nos acompaña nuestro compañero Francisco González Espejito, que es psicólogo general sanitario y personal docente investigador en el equipo de abuso y violencia de las relaciones interpersonales de la Facultad de Psicología. Estudia las dinámicas de control y coerción en distintos contextos, desde las relaciones interpersonales, la pareja, la familia, los vínculos de dependencia afectiva, hasta los contextos grupales y comunitarios de corte sectario, incluyendo pues, su traducción al entorno digital, la manosfera, la radicalización online y espacios donde se normalizan discursos de odio y sometimiento. Su trabajo se centra en comprender cómo se van construyendo estas situaciones de control, que casi siempre ocurre de forma gradual y silenciosa, y por qué las personas pueden permanecer atrapadas en ella y qué señales de alarma pueden ayudarnos a detectarlas a tiempo. En los últimos años ha desarrollado una trayectoria centrada en el estudio, la atención y la difusión del fenómeno sectario y de otras formas de abuso y coerción, combinando investigación académica, formación especializada y actividades de sensibilización dirigidas tanto a profesionales como a la población general. Una parte importante de su labor también se orienta al acompañamiento y al asesoramiento a familias y personas allegadas de quienes están involucrados en grupos o relaciones coercitivas, así como a dar visibilidad a su sufrimiento y a sus necesidades de apoyo. Colabora con distintos grupos de investigación y redes nacionales e internacionales y trabaja para acercar el conocimiento sobre sectas, control coercitivo y radicalización en redes a la práctica clínica, la salud pública y el debate social. Muchísimas gracias, Francisco, por estar aquí, por tu tiempo, porque esta es una colaboración totalmente desinteresada y sin ningún conflicto de interés, y por eso quiero especialmente darte las gracias. Y sin más, no te robo más tiempo, cuando quieras. Vale, muchas gracias, Elena. Bueno, yo, como bien ha dicho Elena, voy a hablar, tal y como dice el título de la presentación, ¿no? Redes que atrapan, cómo actúa la captación sectaria en la era digital. Y bueno, en primer lugar, no vengo a hacer una charla de pánico moral, ¿no? Sobre móviles o redes, sino a intentar entender qué pasa con datos y con la experiencia acumulada tanto en investigación como en la práctica sobre grupos coercitivos, radicalización y violencia. La idea es que salgáis de aquí con más herramientas y no solo con más miedo, ¿no? Que a veces con la sensación con la que se queda mucha gente, ¿no? No es como tampoco, no es para nada la intención, es justo tener un poco más de herramientas en ese sentido. Bien, voy a organizar la sesión en varios bloques. Primero un marco inicial para saber de qué hablamos cuando decimos secta, grupo coercitivo o captación. Después, pues intentaremos ver cómo funciona el proceso de captación en redes y luego nos acercaremos a la adolescencia y al uso de la tecnología. ¿Por qué están especialmente en el punto de mira, ¿no? Los adolescentes o las personas o incluso adultos jóvenes, ¿no? En este sentido. Más adelante, pues tengo pensado pues revisar señales tempranas, ¿no? Y formas de detección, tanto en casa como también en el espacio más educativo como es el aula. Y entraremos para ello en el atrapamiento y el daño psicológico, ¿no? ¿Qué sucede, qué pasa por dentro cuando alguien ya está, como se etiqueta, enganchado o enganchada, ¿no? Y finalmente la idea de cerrar con ideas prácticas, ¿no? Porque creo que esto es incluso a veces lo más importante. Es verdad que yo voy a ser un poco pesadito con que siempre dependerá un poco de cada caso, que habría que verlo siempre con una evaluación más exhaustiva y detallada, y las personas que seguro que nos dedicamos un poco a esto lo sabemos, ¿no? Que siempre dependerá de cada caso, pero sí dar unas ideas prácticas de prevención tanto en familia como en centros educativos, ¿no? Más una pequeña caja de recursos. Que es verdad que tengo que decir que no me ha dado tiempo a afinar
todo como quería en el sentido de ofrecer más documentales, libros y materiales. Entonces, bueno, si alguien luego me quiere pedir la presentación o algo, no tengo ningún problema en ofrecerla, pero afinando un poquito mejor esta última parte con la que no estoy todavía muy satisfecho, pero bueno, hay materiales aún así, ¿vale? Y dejaré unos minutos también al final para preguntas por si algo no se ha entendido o algo que os inquiete mucho y podáis preguntar libremente. Bien. En primer lugar, aquí la palabra importante, ¿no? Para tener un marco inicial es que es secta o no es tanto que es una secta, ¿no? Porque a veces se entiende en un sentido muy sensacionalista, sino que a veces las personas que nos dedicamos un poco más de manera especializada a esto, nos gustan más otros conceptos como grupo abusivo, grupo manipulativo, entorno coercitivo o grupo coercitivo, ¿no? Y algo importante es que estos grupos son muy variopintos, pueden ser religiosos, políticos, de carácter esotérico, comerciales, pseudocientíficos, que además ahora hay un gran auge en este sentido también, pero muy distintos por fuera, aunque es verdad que pueden compartir pues varios elementos en común, ¿no? Se podría decir, por ejemplo, una dedicación excesiva a una idea, persona o causa en concreto, y esto sobre todo se llega a esa dedicación excesiva, ¿no? Que se puede expresar a través de distintas conductas, pero sobre todo a través del uso de técnicas manipuladoras, ¿no? Poco éticas de control, para que los miembros o las personas que vayan vinculándose a estos entornos se vayan volviendo cada vez más dependientes, ¿no? A costa de su libertad y bienestar. Esto fue como esto que veis aquí, en concreto en esta presentación, ¿no? En la definición más clásica que hay, que la dieron estos investigadores, que son muy buenos en su campo, y en los años 80 y sigue siendo referencia, ¿no? Y vigente. No es un fenómeno, la idea es que no es un fenómeno solo religioso ni algo del pasado, sino que puede ser una secta clásica, pero también un gurú del coaching o un canal de extrema derecha o una comunidad espiritual online podría entrar dentro de estos términos, ¿vale? Bien. ¿Qué suelen tener, de nuevo entrando un poco en las comunalidades, qué suelen tener en común estos grupos más allá de sus particularidades? Pues que en general suele haber una figura de autoridad, persona o bien un pequeño núcleo de personas que concentran como el poder y el prestigio, ¿no? La relación del líder con sus miembros suele caracterizarse por ser muy dependiente, pues el líder necesita una adoración continua y los miembros sienten que su vida tiene sentido gracias a estar dentro del grupo, ¿no? Es como esta sensación de deuda, este trato de favor especial por estar yo aquí dentro. Además se comparte una visión maniquea del mundo, ¿no? Esta dicotomía de, bueno, más que dicotomía, nosotros tenemos la verdad, ¿no? El resto está confundido, o el resto está dormido, o el mundo es corrupto, ¿no? Nosotros versus ellos que a veces también se establece. Y todo esto se sostiene pues con un sistema de control muy rígido, ¿no? A través de normas, sanciones, castigos que pueden ser bien explícitos o a veces implícitos cuando alguien pues duda, se desvía o critica, ¿no? Algo concreto. Es decir, más que una opinión fue el texto, es un ecosistema premeditado de dependencia, ¿vale? Para restringir al máximo que se pueda la libertad de las personas. Esto es clave sobre todo para no confundir, ¿no? Porque al final tenemos que tener en cuenta que lo que define a esto que llamamos secta o grupo coercitivo, yo lo voy a usar un poco de manera intercambiable porque socialmente e incluso educativamente la gente habla más de secta, no son las ideas en sí, ¿no? Sino las técnicas de persuasión y coerción que destruyen la autonomía y el pensamiento crítico de la persona. Pues casi nadie, por no decir nadie, ¿no? Entra voluntariamente en una secta. Lo que suele haber es una entrada bajo engaño, halagos, promesas, sensación de comunidad y las prácticas más duras aparecen después, cuando ya hay un vínculo, ¿no? Generado. Eso es importante para desterrar la idea de que a las sectas entra quien quiere o yo nunca caería porque no soy tan tonto o tonta, ¿no? Que estos son una serie de mitos que además lo que hacen es generar una falsa sensación de seguridad que hace que la población general no solo no pueda identificar ni detectar señales tempranas, sino que además pueda caer más fácilmente luego en algún tipo de entorno con tintes coercitivos o sectarios. Bien. Aquí, por ejemplo, de manera muy esquemática, no me voy a detener en todo, pero me parece importante que lo tengáis en cuenta, ¿no? Es que intento mostrar esquemáticamente, como he dicho, pues características o cómo caracterizar bien también, o andando un poco en esto de los grupos coercitivos, ¿no? Es importante de cara a saber diferenciarlo de una organización lícita, ¿no? Por decirlo de una manera. Por ejemplo, los grupos coercitivos te prometen que todos tus problemas se van a resolver si cumples preceptos, o las metas nunca se alcanza del todo, y con el mensaje de que si no lo logras es porque tú fallas, no porque el sistema a lo mejor pueda ser injusto. No se aceptan críticas tampoco, evidentemente, ni preguntas directas y se venden exclusividad, ¿no? Con frases como solo nosotros tenemos la verdad o
o son los otros los que no la tienen, ¿no? También desde la otredad diferente, ¿no? Del que está fuera. Los costes de pertenecer, además, en términos económicos, emocionales y de tiempo, resultan muy excesivos. Y ahora me meteré un poquito más. Se usan distintas técnicas catalogadas como persuasión coercitiva y suele haber un proselitismo intenso, ¿no? Esto nos sirve para empezar un poco más a mirar las dinámicas que las propias etiquetas, ¿vale? Bien, aquí sí, estos son mitos y aquí recojo varios mitos que hacen daño en general porque, como he dicho, dan una falsa sensación de seguridad, ¿no? Por ejemplo, estos grupos o estos entornos no están solos por ahí en el monte, ni en fincas aisladas, ¿no? Hay muchísimos grupos pequeños, deslocalizados, e incluso de 2 o 3 personas que operan en barrios, empresas, universidades y ahora, por supuesto, en redes, ¿no? Tampoco siempre son extravagantes o lo que entendemos por algo extravagante, con túnicas y símbolos que catalogamos como raros. De hecho, cuanto más normal parece el grupo, más fácil que pase desapercibido y eso es uno de los objetivos que tienen de cara al reclutamiento y a la captación. Otro mito importante es que, pues como he dicho, ¿no? Se entra voluntariamente o no salen porque no quieren, ¿no? Esto también lo podemos incluso extender a otras dinámicas de violencia, como la violencia de pareja, etcétera, porque si desde el minuto cero, como he dicho, hay engaño y manipulación, hablar de voluntariedad plena es complicado en esos términos. Y cuando ya están dentro, las tácticas de abuso emocional, de control de la información y de presión grupal pueden hacer muy difícil también la salida y el abandono, ¿no? Y el clásico, que es como que a mí el que más me gusta, es que, en el sentido de que es muy, muy popular, es que la gente que entra es débil o tonta, ¿no? Y no tenemos mucho tiempo para abarcar ello, pero sí que es verdad que tanto la literatura clásica como más reciente, la evidencia, pues muestra que los perfiles son muy diversos. Yéndonos, por ejemplo, a variables como la formación educativa, entran muchas personas con estudios, sin ellos, con vida aparentemente normales, con estructuras familiares que no son de nada discutibles, es decir, nadie está como completamente vacunado, aunque ahora iremos viendo qué podemos hacer de cara a prevenirlo, ¿vale? Eh, Eso sí, aquí el mensaje es incómodo, ¿no? Un poco cogiendo estos mitos, pero también creo que sea realista. Como he dicho, no hay un perfil único de víctima o potencial persona captada, ¿no? Estos son como un mix, una ensalada de ciertos factores que aumentan la vulnerabilidad según la literatura, como crisis personales o afectivas, etapas de cambio vital como pueden ser la adolescencia y la propia juventud, el aislamiento social, la disconformidad con el sistema sin espacios donde canalizarla y variables como el idealismo, las ganas de ayudar y la ingenuidad, ¿no? Pero muchos de esos factores, si os dais cuenta, pues son precisamente rasgos valiosos, ¿no? Sensibilidad, ganas de transformar el mundo, una búsqueda de sentido. En ese sentido, los grupos coercitivos se cuelan justo por ahí, ¿no? Se apropian de lo mejor que tiene la persona y lo giran a su favor. Esto es un vídeo que no tengo pensado poner, pero que dura 2 minutos, porque no sé si valdrá desde aquí, se escuchará bien, pero como no tengo problema en enviar la presentación, yo siempre dejo este vídeo cuando doy temas de sectas, porque es muy útil, porque vais a ver a una persona que entró a una secta, en este caso fue este señor, y vais a ver cómo él habla de que él quería que hubiese una cierta libertad, que la gente pudiese pensar por sí misma, que lo que quería era ayudar y transformar el mundo, que lo veis y podéis pensar, vaya, son objetivos bastante nobles, ¿no? Bastante nobles y no hay nada pocas personas no querrán de cierta manera un mundo así, ¿no? En su entorno más cercano. Y es un poco para demostrar que al final el tema de la vulnerabilidad, todos de una manera u otra podemos ser explotados de cierta manera en ese sentido, ¿vale? Bien. Eh, como ahondando un poquito más de cara a desmitificar ciertos aspectos, ¿no? Un dato muy potente pues de estudios clásicos, aunque repito, esto se ha ido replicando, pero este estudio es como el más importante y me gusta siempre sacarlo de forma visible, es que la mayoría de personas que se unen a una secta creen, sinceramente, que se están uniendo a un grupo pues bueno, moral y saludable. No es gente que diga voy a meterme en un grupo que me destruya la vida. Entrar suele pues vivirse como una decisión bastante positiva, un curso de crecimiento personal, ya sea un activismo político justo, un espacio espiritual más auténtico, una comunidad de apoyo, etcétera, etcétera. Por eso es como tan importante dejar de mirar solo en qué ha acabado y empezar a mirar qué ofrecía al principio también, ¿no? Bien, dando este marco inicial, sí que me gustaría meterme un poco en los procesos de captación para ir hablando un poco más de redes, pero para ello tengo un poco que referenciar lo que se ha ido viendo tanto fuera como dentro de redes, porque hay como cosas, elementos en común, ¿no? Aspectos en común importantes, ¿no? Aquí hay una gran pregunta, ¿no? Que siempre
que siempre muchas personas se cuestionan, que es cómo se puede pasar de una interacción que a veces puede ser inocente a un vínculo que puede ser pues coercitivo, que caiga en perjuicio y que me atrape, ¿no? En este caso, las caracterizaciones, por ejemplo, más clásicas de lo que es una secta o un grupo coercitivo se centraban mucho a veces en casos extremos, en gente que lo deja todo, que se va a vivir a una comunidad, pero la evidencia muestra que el proceso es muy gradual, que suele empezar con un contacto inicial bastante cotidiano, un amigo, un familiar, un canal de YouTube, un servidor pues de Discord, una cuenta de TikTok, etcétera, 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 ¿no? Aunque sea un estudio clásico, es importante porque a mí tiene implicaciones importantes, ¿no? Y es este estudio de canteras en España, en los años 90, en los que se ve que los adolescentes ya mostraban contacto con grupos sectarios o controvertidos, aunque el porcentaje de miembros formales fue bajo, ¿no? Pero eso nos recuerda que el problema no es solo cuánta gente acaba dentro del todo, sino cuánta está en las periferias consumiendo contenido y normalizando ciertas dinámicas. Y esto es importante también tenerlo en cuenta más allá de que alguien esté implicado directamente. Bien, aquí lo que tenéis ahora mismo es un esquema como muy comprimido, ¿no? De todas las capas que se pueden ir desplegando en el camino, desde el propio aislamiento, el control de la información, el control de la vida personal, el abuso emocional, el adoctrinamiento maniqueo, la imposición de una autoridad única. No todo aparece a la vez. Al principio suele haber mucha seducción y muy poco castigo, que es lo más común, pero conforme avanza el proceso, esto se va estrechando el cerco, ¿no? Menos tiempo para otras actividades, más presión para cumplir normas internas, más intolerancia a la crítica. En redes esto se puede traducir en distintos aspectos, como cada vez más horas con ese grupo canal, menos interés en otros contenidos y una forma de pensar, pues quizás cada vez más rígida y polarizada probablemente, ¿no? Voy a ir desglosando un poco, porque esto fue una taxonomía muy útil que de hecho en la UAN tenemos una investigadora que es la doctora Carmen Almendros, que fue parte de las autoras que realizó esta taxonomía, que a día de hoy sigue siendo muy vigente, que es la taxonomía de abuso psicológico grupal y que ahora mismo también se está un poco intentando trasladar esta taxonomía a redes o a redes digitales, ¿vale? Bien, primero hablar un poco del control del entorno, ¿no? En grupos presenciales puede implicar pues cambiar de ciudad, dejar estudios, romper con amistades. En contextos más en línea, en red, el aislamiento puede ser más sutil, que esto a la vez lo hace pues más peligroso, más difícil de detectar, ¿no? Puede ser dejar de quedar con amistades que no entienden tu causa o la causa, dejar de quedar con, bueno, pasar las tardes encerrado en la habitación conectado a canales concretos, responder incluso con irritación cuando alguien propone planes que te sacan de ese grupo o de ese servidor. La familia a veces nota que la persona ya no está, ¿no? Entre comillas, aunque físicamente siga en casa, ¿no? Es como que está un poco ahí desconectada, no sabes muy bien. La familia al final tampoco se espera que esto pueda ser algo negativo. También a veces se alude, y esto pasaba también con las sectas clásicas, que se aludía que, bueno, está en una época en concreto y a veces lo que estaba pasando es que estaba alejándose un poco más de los familiares, pero evidentemente la familia no tiene las herramientas al principio para poder enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? Pero es como que su mundo pasa por ese servidor, por ese canal, por esas cuentas. Y es una señal que al principio suele ser muy común. Es una de las primeras más fáciles de detectar porque puede ser de las más superficiales, ¿no? O manifiestas. Bien, la información, ¿no? Es otro pilar. Se restringen, para mí es importante porque se restringen, sí, las fuentes legítimas o fuentes como más, que suelen ser a veces más fáciles de ver si son verídicas, y se dice que los medios mienten, ¿no? Que la universidad doctrina también, es un mensaje que se dice mucho, que los libros están vendidos a una agenda. Ahora se habla mucho, así como dato curioso, de la Agenda 2030, la tratan fatal, por ejemplo, en los espacios que son así de corte sectario en lo digital, y se habla mucho de la Agenda 2030. También solo se usa, pues, por ejemplo, las fuentes del grupo, ¿no? Su canal, su boletín, sus directos, eso es lo único que puede ser fiable. Y además se manipula el lenguaje, ¿no? Palabras, pues, aparentemente neutras o incluso científicas, ¿no? Que en realidad no son científicas, pero es como un tipo de jerga interna y hacen que estén muy cargadas de significado moral y emocional, sirviendo para separar los nuestros de los otros, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque no solo informa, sino que reorganiza la forma de pensar. Yo siempre con el tema de la conducta verbal como psicólogo clínico lo digo mucho, y es que el lenguaje no solo sirve para describir como actos objetivos, el lenguaje también es capaz de transformar la realidad. Y en temas de abuso y violencia, las personas que nos dedicamos a ello lo vemos bastante, como el lenguaje es capaz de transformar y de hacer a una persona totalmente insensible a lo que puede estar ocurriendo realmente, pero en su realidad está pasando otra cosa. Entonces esto es muy importante y tiene un poder muy, muy elevado para las personas que puedan ser potenciales víctimas o puedan ser captadas.
Aquí también recorro otra capa que me parece importante. También se hace un control sobre el tiempo, el dinero y las decisiones cotidianas, ¿no? A veces es muy común que se exijan pagos cada vez mayores a través de cursos, donaciones, membresías, apoyos al canal. Y también se ocupa mucho tiempo en temas de tareas, reuniones, deberes espirituales, de forma que quedan menos horas para otras relaciones y actividades, ¿no? Al final un tipo de debilitamiento psicofísico también para tenerte más agotado o agotada. Y sobre todo las decisiones importantes, pues se consultan también o se ajustan a la doctrina del grupo, ¿no? Un ejemplo puede ser, por ejemplo, un chaval que deja el deporte que le encantaba porque considera que es una pérdida de tiempo comparado con formarse con un gurú online, que esto ha pasado mucho con el tema de Yados, por ejemplo. O una chica que abandona sus estudios porque el grupo le dice que la verdadera formación está allí donde está ahora mismo dedicando su tiempo, ¿no? Pero esto es importante, pero sobre todo es aún más importante porque a veces es menos manifiesto, pero es por donde a veces se capta más a la gente, que es el tema del control emocional, ¿no? Es una vía poderosísima. Al principio, pues se habla mucho de esto del love bombing, que lo habréis escuchado, que es el bombardeo de amor, ¿no? Todos son halagos, como he dicho antes, reconocimiento, por fin alguien que te entiende, esos likes constantes, ese algoritmo que siempre te lleva al mismo lugar. Y después empiezan pues la intimidación, las amenazas veladas, y nosotros no volverás a ser nadie, incluso el desprecio, la humillación si alguien se sale de un guión concreto, de un guión prescrito. Y se reconstruye el pasado de la persona en clave negativa también. Eso es muy importante. Antes estabas pues dormida, engañada o eras muy débil, y se impone a través de ahí la autoridad del grupo por encima incluso de la ley y de la propia familia, evidentemente, para separarlos de la familia también si hace falta. Un ejemplo a veces es que un chico que entra en un foro porque está triste al principio recibe apoyo y no sé, frases motivacionales, y a los meses si cuestiona algo empieza a recibir insultos, burlas, lo llaman beta, que es como una jerga interna que se usa para decir que es un endeble, como bien dice así en palabra llana, traidor, y solo vuelve a recibir cariño cuando se alinea de nuevo con el grupo, ¿no? Entonces, bueno, eso son cosas que parecen que a lo mejor de cara a lo externo decimos, ah, vaya, pues entonces así puede volver más con la familia. Bueno, con la familia, con su entorno más cercano, ¿no? Físicamente hablando, bueno, depende. Ahora veremos que también hay muchos matices en este sentido. Continuando un poco más con el control emocional, ¿no? Como he dicho, pues el grupo administra el cariño y el rechazo como si fueran un grifo a veces, ¿no? Se recibe, por ejemplo, a la gente nueva como si fueran especiales, esto es muy normal, ¿no? Tú sí que me entiendes, con verbalizaciones del tipo, se nota que eres diferente del resto, tenías que llegar aquí, no sé. Eso crea pues mucha sensación de elección y destino, ¿no? A la gente. Y cuando alguien se plantea irse o duda, se le presiona emocionalmente. Nos estás abandonando, eres una apóstata, que esto se decía mucho en sectas de carácter más clásico, o estás traicionando a los que son tus hermanos o hermanas. Las expulsiones ejemplares son muy útiles porque sirven para que el resto aprenda. Se humilla o se demoniza pues a quien se va para que nadie más se atreva a dudar. Por ejemplo, en una aula online, a veces se puede ver como un influencer, y esto pasa en ciertos foros, ridiculiza públicamente a un seguidor que le llevaba meses apoyando solo por haber preguntado a veces algo incómodo, algo que a lo mejor no estaba dentro de lo que se establecía dentro de ese foro. Y el mensaje implícito para el resto es, aquí se viene a obedecer, no a cuestionar, ¿no? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque sucede más de lo que parece, lo que pasa que de forma muy sutil en muchos momentos. Otro tema importante es un poco la anulación del pensamiento crítico. Ya veremos que el pensamiento crítico es como algo súper importante, y en técnicas de control emocional es donde esto va muy directo. Todo esto converge al final en una anulación progresiva del propio pensamiento crítico, ¿no? Pues se anima, por ejemplo, a cualquier duda, y se dice a veces frases del tipo, eso es tu ego, es tu mente que está muy condicionada, o es tu parte débil, tienes que renegar de ella, ¿no? O la persona acaba identificándose tanto con la doctrina, ¿no? A este punto que la coloca por encima, pues como he dicho, de leyes, derechos y de sus propias relaciones cercanas y afectivas. También pues esto lleva a que haya más un fomento de la concesión de pensamientos desviados, entre comillas, lo que se considera el grupo como desviado, que no debería ser tan abrazado, ¿no? Lo que permite también más control, porque si sé tus secretos, tengo un poder sobre ti, ¿no? Y el grupo también se glorifica, ¿no? Y el resto del mundo se descalifica como corrupto, enfermo o perdido. Por ejemplo, no sé, me vienen ejemplos así, por eso los cuento. Un adolescente que empieza a ver todos sus problemas y los del mundo como prueba de una conspiración global, ¿no? Y a cualquier contraargumento responde con, es que tú sigues programado por el sistema, por el feminismo, por las ideologías de género, por X, ¿vale?
Y ya esto de manera un poco más excepcional, pero también pasa en algunos grupos, especialmente los más intensos, me atrevería a decir, es cuando se utilizan técnicas para alterar el estado de la conciencia. Puede ser desde el uso de drogas hasta prácticas como mantras repetitivos. No hace falta a veces sustancias químicas, oraciones prolongadas, hablar en lenguas concretas, una meditación extrema en la que no haya apenas bebido agua ni comido, privación de sueño, es decir, todo encaminado a este debilitamiento psicofísico del que estaba hablando, ¿no? Esas técnicas no son malas en sí mismas, pero, por ejemplo, malas me refiero a hacer meditación, por ejemplo, no son malas en sí mismas, pero en manos de un grupo coercitivo se usan pues para reducir la capacidad crítica, ¿no? Generar experiencias como místicas o con un corte así un poco también espiritual que a veces se interpretan como prueba de que el grupo tiene razón y facilita la obediencia al final, ¿no? En algunos retiros, por ejemplo, de carácter más pseudo espiritual, se ha combinado muchas veces ayuno, falta de sueño, discursos intensos y rituales muy emotivos. Y mucha gente sale de ahí pues con la sensación de haber vivido la verdad absoluta, sin darse cuenta de cuánto tenía que ver, pues a lo mejor el estado fisiológico que tenía con esa vivencia, ¿no? Porque es también porque estaba muy débil. Y esto pues se aprovecha, evidentemente, y se explota. Bien. Ahora, tras haber hecho un poco esta comprensión de todas estas estrategias y tras haber tenido este error en directo de que se me habían apagado las pantallas y me había asustado muchísimo, voy a meter un poco en lo online, ¿vale? En lo digital. En ecosistemas digitales he llamado yo, porque esto me parece importante porque todo esto, pues hoy, todo esto que estoy comentando actualmente con los nuevos avances y en el mundo en el que operamos e interactuamos, pues puedo decir que no se necesita ya una sede física, ¿no? Se puede dar en lo que llamamos pues más conglomerados digitales, ¿no? Por ejemplo, tenemos evidencia de que la radicalización online, como a veces ha estudiado de manera más con actos más extremos como es el terrorismo, grupos de supremacismo blanco, movimientos conspiranoicos, extremismo político, vamos a ver patrones similares a otros lugares en lo que a lo mejor la violencia no es tan manifiesta, aunque sí lo sea más verbalmente o sutilmente, como es el de la manosfera y otros entornos más de carácter misógino, ¿no? Lo importante aquí es que ya no se mueven solo en rincones oscuros de Internet. Esto se pensaba a lo mejor hace 2 décadas o cuando empezó Internet a tener como más popularidad dentro de la sociedad, ¿no? Y es que ya usan plataformas mainstream que no las hacen a las plataformas como tal peligrosas, pero simplemente las hace como plataformas que son accesibles y donde también hay gente que puede usar su poder para explotar, ¿vale? Ya sea YouTube, TikTok, Instagram, Twitch, plataformas de gaming, y eso normaliza su presencia. Al final, si os dais cuenta, es muy lógico porque al igual que las sectas de los años 80 intentaban aparentar normalidad, ¿cómo lo hacen ahora si quieren, por ejemplo, captar a gente? Pues irse también a lugares que son aparentemente normales en los que no hay como tal problemas, ¿no? Como son las redes sociales que podemos usar todos y todas diariamente. Por ejemplo, un vídeo de TikTok con música pegadiza y estética cuidada donde se lanza entre broma y broma el mensaje de que las mujeres modernas son un problema, pues no sé, llega a millones de adolescentes que nunca buscarían misoginia radical en Google, ¿vale? Y esto llega a gran parte ahora mismo de personas jóvenes en España. Bien. Como he dicho, el recorrido, pues bueno, teniendo en cuenta esto, ¿no? Como que el recorrido no suele empezar con algo tan banal como hacer scroll, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que evidentemente la exposición repetida a contenido extremista o hiperpolarizado se asocia en estudios sobre todo de carácter longitudinal, pero en estudios en general, con actitudes más extremas y mayor disposición pues a justificar la violencia. Pero es importante que no es solo el contenido, porque esto interactúa también con crisis de identidad, con una sensación de injusticia que pueden sentir estas personas, con una búsqueda de pertenencia, como hemos dicho, ¿no? Y poco a poco, pues el algoritmo detecta, pues que nos engancha y nos ofrece un poco más de lo mismo, creando cámaras de eco, como quien dice. Por ejemplo, un chaval que ha pasado por una ruptura o un rechazo amoroso, y si se queda atrapado solo en vídeos típicos de las mujeres son X o los hombres de verdad son Y, el algoritmo le irá apretando la tuerca y reforzando también esa visión del mundo. Que es que esto a lo mejor es una cosa que antes las sectas tradicionales no podían tener tan fácilmente. Y esto a lo mejor la tecnología lo que hace es un poco fomentar más que tu foco de atención vaya más dirigido hacia algo en concreto, ¿vale? Y esto es importante pues tenerlo en cuenta como un factor importante. Bien. Bueno, esto es una cosa hecha de mi propia cosecha, que de lo que yo voy investigando, porque bueno, yo estoy haciendo la tesis doctoral y tal en temas de esto, y no me voy a detener mucho, simplemente que me parece importante destacar varias tácticas que se ven mucho en espacios muy afines como son ahora el de la manosfera,
y que se relaciona mucho también con el contexto sociopolítico y cultural que podemos estar viviendo en los países occidentales o en España misma, ¿no? Por ejemplo, vemos como hay como yo le llamo rebranding del machismo, que básicamente rebranding me refiero a que es mantener las mismas ideas tradicionales que había de dominación masculina hace muchos tiempos o siglos pasados, pero envueltas en términos de biología evolutiva, con hallazgos descontextualizados de la psicología o incluso llamándose ciencia de la atracción, ¿no? Que es un tipo de pseudociencia que ahora está muy común de cara a poder justificar otra vez las jerarquías entre hombres y mujeres, por ejemplo. También es importante considerar que como estrategias también se hace mucho uso de las pseudociencias, se citan estudios fuera, como he dicho, de contexto, ¿no? Para justificar que las mujeres son así o asá y que los hombres necesitan cierto tipo de poder también, por tanto, ¿no? También se cuestiona mucho, de manera muy colectiva, si una chica o un chico cuestiona algo, se les ridiculiza, ¿no? Estos foros, esto es muy común. Y se dice también que, por ejemplo, movimientos, en este caso he cogido el feminismo porque es el que más prevalente cuando te metes en estos foros y los estudias, pero puede ser también el ecologismo, el antirracismo, me da igual, cualquier movimiento que esté a favor de ciertos derechos, pues te dice que te lava el cerebro, ¿no? Y que las mujeres exageran la violencia, por ejemplo, es una cosa que se suele decir bastante. Y sobre todo la normalización gradual de esto, sobre todo a través de este algoritmo, ¿no? Porque esto yo creo que es como la ventaja principal que tienen frente a las sectas tradicionales, que es que ahora el algoritmo también actúa, que ni siquiera a lo mejor ha diseñado la secta, que está los que están detrás de cada grupo o cada foro, que es que está ahí, y claro, y te entrena también a ti y a tu foco de atención, ¿no? Y cómo esta normalización gradual, pues empieza con bromas, memes, humor, y al final se termina aceptando ideas que hace un año a lo mejor habrían parecido impensables, ¿no? También para el propio chico o chica. Hay ejemplos muy concretos, ¿no? Por ejemplo, un meme que dice: el no de una mujer es un esfuérzate más. Y se comparte como broma, que es como realmente que una mujer a lo mejor no tiene deseo y se está intentando incluso hacer risa de una violación, ¿no? Y debajo hay cientos de comentarios que los refuerzan y poco a poco la idea se naturaliza. No he puesto aquí ninguna imagen por no levantar sensibilidades, pero sí que hay memes de esto dentro de los foros y que incluso chicos adolescentes lo comparten sin a lo mejor tener un pensamiento crítico reflexivo de lo que esto implica, ¿no? Bien. Vale, una cosa que me parecía importante en esta, como estaba hablando un poco también del tema de la manosfera y cómo está teniendo un auge muy alto ahora mismo, intento conectar un poco la manosfera con la extrema derecha, pero como algo más estructural, cómo funcionan, pues como aparatos a veces ideológicos que lo que intentan reproducir básicamente son las desigualdades de género que han existido de una manera a veces más manifiesta o más útil a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, la misoginia no es solo un conjunto de chistes pesados, ¿no? Es parte de cómo se mantiene un orden social que sitúa a hombres y mujeres pues en posiciones desiguales, y aquí también se usa mucho el término de capitalismo de vigilancia porque también tiene una dimensión como sexual, ¿no? Las plataformas monetizan contenido misógino y polarizante porque genera interacción. Esto es importante tenerlo en cuenta. Esto ocurre también porque hay gente que se lucra de esto, como pasaba en las sectas tradicionales. Esto da mucha pasta y también de ahí que haya muchos esfuerzos porque eso también esté ahora en la red, ¿no? Al final no es un mundo diferente del mundo físico, como decimos. Lo digital también reproduce lo que hay, lo que pasa es que a lo mejor tiene más facilidad para reproducirlo por los avances con los que cuenta, ¿no? Y sobre todo es muy importante tener aquí en cuenta las reglas verbales que se van generando, porque esto domina muchísimo la conducta de las personas, las reglas verbales que se enseñan, cómo debe ser un hombre, qué es una buena mujer, qué castigo merece una mala mujer, ¿no? Como dicen, y esto se exportan también a las relaciones, pues, offline, ¿no? Como, no sé cómo decirlo, las relaciones del día a día más allá de lo digital, ¿no? Por ejemplo, un chico que a lo mejor consume mucho contenido de la manosfera puede empezar a aplicar en sus relaciones de pareja la idea de que tiene derecho a controlar cómo viste su novia, con quién sale, qué publica, etcétera, etcétera, porque ha visto que un hombre de valor no tolera ciertas cosas, ¿no? Y esto, pues, también luego se reproduce en las relaciones interpersonales, como son las relaciones de pareja. Bien, ahora quiero pasar un poco a un bloque más dedicado a vulnerabilidad, concretamente con el foco a la adolescencia y a la tecnología. Y como primer dato importante me gustaría decir que, bueno, que esta generación, a lo mejor a diferencia de otras, ¿no? Ha nacido ya en un ecosistema digital permanente, por decirlo de una manera, y me gusta recurrir a datos, ¿no? Por ejemplo, en la Unión Europea, más del 97% de los jóvenes de 16 a 29 años usan Internet diariamente, todos los días. Y en España, por ejemplo, la media del primer smartphone ronda entre los 11 y 12 años. Sí, 11 y 12. Y a los 12, 3/4 partes ya tienen móvil propio. Además, parece ser que entre los 11 y los 12 años también como que el móvil ya es como un dispositivo central para la comunicación con tu grupo de iguales, ¿no? Entonces, por ejemplo, como por sacar un caso o un ejemplo, ¿no? Cuando castigamos sin móvil a un chaval de 12 años,
quizá no solo le estamos quitando un aparato, que esto no es lo importante, sino que le estamos sacando simbólicamente, ¿no?, del patio de recreo donde está todo el mundo, ¿no? Y esto también es importante decirlo, la referencia que ellos tienen y cómo se relacionan con la tecnología y las implicaciones que esto tiene para ellos, ¿no? Continuando un poco más, ¿no? Y también a mí que me gusta mucho, aunque no sea mi área, pero también de cara a ser humilde conceptualmente desde la psicología del desarrollo, ¿no? Que estaba Erickson también por ahí que hablaba mucho de esto. Hay que tener en cuenta que la adolescencia, en realidad cualquier etapa, ¿no? Pero la adolescencia quizás resalta más una etapa también a veces un poco de crisis. No entendí la crisis como algo malo, sino también como algo de navegar y explorarte, ¿no? Crisis de identidad de quién soy, a qué pertenezco, qué quiero hacer con mi vida. Y esto no es per se malo ni negativo. Por ejemplo, es una fase, ¿no?, de exploración más activa y de búsqueda de compromiso, con una sensibilidad enorme también al feedback social, aunque repito, yo creo que todas lo tenemos al ser seres sociales interdependientes, ¿no? Pero a lo mejor en esta etapa esto puede ser más sensible. Y las redes pues funcionan un poco como espejos amplificados, ¿no? Me muestro, como digo aquí, ¿no? Me muestro, recibo feedback y me ajusto un poco en función a ello, ¿no? Esto es un poco un funcionamiento normal, no debería ser desadaptativo. Vivimos en sociedad y nos relacionamos con los demás, ¿no? Y eso puede ayudar pues a explorar, pero también puede volver el yo muy dependiente del like, ¿no? Del algoritmo y de las consecuencias que esto puede tener también para grupos, entornos sectarios dentro de lo digital. Por ejemplo, una chica que se pueda sentir insegura con su cuerpo puede, a través de TikTok, pues encontrar comunidades no sé, pues de body positive o de body neutrality que la puedan ayudar. Pero también puede caer en grupos pro Ana, que muchas psicólogas podemos conocer lo que son los grupos pro Ana, donde hay una Ana, que es una diosa, ¿no?, que fomenta la anorexia en teoría, que refuercen conductas de riesgo. El mecanismo es el mismo, pero el contenido es radicalmente distinto, si os dais cuenta. Entonces, tiene después implicaciones diferenciales muy diferentes, ¿no?, en este sentido, valga la redundancia. Además, yo no lo puedo olvidar porque también esto me parece muy importante, estamos viendo como un aumento preocupante del sentimiento de soledad no deseada, ¿no?, y malestar emocional en jóvenes. Cogiendo casos, ¿no?, como muestro aquí en esta diapo, un cuarto de las personas entre 16 y 29 años en España pues dicen sentirse solas frecuentemente. Y esto a su vez se ha asociado con un aumento en los síntomas de ansiedad, depresión, autolesiones y comportamientos suicidas, concretamente en población adolescente, ¿no? En paralelo, eso es paradójico porque ha explotado el contenido sobre salud mental en redes y algunos recursos son buenos, pero también hay mucha simplificación y pseudociencia. Esto es importante decirlo. Un chaval pues puede acabar definiéndose solo por etiquetas que se ha visto en TikTok. Y yo creo que las etiquetas pueden ser muy útiles, pero a veces también pueden hacer mucho daño en redes sociales si no son llevadas de manera ética, como por ejemplo tengo trauma, o soy neurodivergente, tengo ansiedad crónica, sin haber tenido una evaluación, ¿no?, psicológica seria, y eso a veces alivia el malestar, pero también puede atraparle en identidades rígidas y fatalistas, ¿no? Y digo esto y este tipo de ejemplos porque también se capta desde ahí a veces, desde la propia psicología, sin ser psicólogo, sino que hay mucho pseudoterapeuta también detrás que intenta obtener beneficio de ello. Bien. El móvil también, en relación a esto, me gustaría hablar un poco del móvil, ¿no?, que parece que se convierte muchas veces en el ansiolítico principal. Esto es una cosa que además me llega mucho. Y alguna vez me lo ha dicho pues varios padres también, familias preocupadas. Y es que, a ver, la investigación en este sentido como que intenta diferenciar principalmente dos usos, ¿no? O sea, el uso general, como muestro aquí, y el uso problemático. El uso problemático de redes y smartphones se asocia a más síntomas depresivos, más ansiedad, pero peor regulación emocional, y no porque el móvil cree depresión de la nada, ¿no?, sino porque a lo mejor amplifica vulnerabilidades previas, más exposición a comparación social a veces, acoso, autoimagen distorsionada y no sé, y también acceso a grupos abusivos, ¿no? Por ejemplo, si cada vez que mi hijo está triste o aburrido, lo que hago yo es toma el móvil y te entretienes, ¿no? Que esto es un ejemplo muy claro, sin querer les podemos estar enseñando que la forma de gestionar el malestar es anestesiarlo con una pantalla, ¿no? Eso deja pues la puerta abierta a que en un momento dado quien la alivie sea un grupo concreto o un servidor en concreto, y también eso puede tener pues implicaciones serias, ¿no?, de entrada. Luego habría que analizarlo, pero implicaciones importantes. Por ejemplo, en ese sentido, pues
Sí que me gustaría un poco hablar también de referencias, pero ahora voy a decir que no hay que tomárselas al pie de la letra. ¿Y por qué? Porque, a ver, según la evidencia en este tema del móvil, de los smartphones y del acceso digital, pues no hay una edad mágica. Es verdad que hay sociedades pediátricas como institucionales, psiquiátricas, psicológicas y también organizaciones ministeriales de distintas partes del mundo, ¿no? Que recomiendan pues evitar pantallas en menores de 6 salvo usos puntuales acompañados, limitar el ocio en pantallas a 1 hora al día, por ejemplo, en personas de 7 a 12 años y a unas 2 horas en 13 y 16, retrasando en lo posible el primer smartphone. Bueno, pero lo clave también es que el móvil no, pues no robe pues actividades básicas como el sueño, la actividad física, el rendimiento escolar ni relaciones presenciales, ¿no? En ese sentido, pues como he dicho, no hay como tal, la evidencia lo dice, no hay una edad mágica. Es verdad que, por ejemplo, un chaval de 11 años con normas claras, supervisión y buen clima familiar puede incluso a lo mejor manejar mejor un primer móvil que uno de 15 con conflictos constantes y cero acompañamiento. Por eso, siempre la valoración de cada caso es lo que va a importar más de cara a la realidad, ¿no? Por eso yo propongo pensar más en el concepto de madurez digital más que en años de edad y aquí pues repasar una serie de competencias que aunque sea tienen que ser básicas, no solo como prerequisitos necesarias, sino básicas y que luego se tienen que ir explorando más profundamente, como es por ejemplo que el chico o la chica sea capaz de hablar de lo que ve online sin tener que mentir sistemáticamente, que entender lo que se sube se queda y que no todo el mundo es quien dice ser, ¿no? En las redes y sobre todo gestionar cierta frustración cuando se ponen límites, que cortar el wifi pues no sea, yo que sé, una tragedia nuclear cada vez que pasa o que pedir ayuda si algo le incomoda o le da miedo, ¿no? Por ejemplo, si a un niño tú de 12 años le haces una pregunta sencilla como ¿qué harías si alguien te pide fotos íntimas por redes, ¿no? Y no sabe qué contestar o se ríe incómodamente, que también puede ser una reacción a veces bastante normal en función de la edad, pues sabemos que ahí a lo mejor lo que falta es un trabajo, ¿no? De madurez digital y aunque la edad cronológica en teoría encaje con lo que dicen ciertas sociedades y la literatura, quizás con tener móvil, ¿no? Que encaje con tener móvil, quizás aquí habría que analizar eh, que no sea lo más adecuado y que haya que hacer un entrenamiento previo y una educación en ese sentido. Bien, aquí lo que quiero juntar son pues varias ideas prácticas, ¿no? Sobre todo también quedarnos con la idea de que la tecnología ni es neutra, pero tampoco es el demonio. Por ejemplo, la tecnología pues puede desplazar al sueño, a cosas como el deporte, el ocio analógico, la conversación cara a cara, etcétera, y convertirse en el principal regulador emocional. Y esto sí que puede ser pues en una característica importante a veces de que alguien a lo mejor está pasando mucho tiempo en ciertos foros o no, pero ya que esté actuando como un principal regulador emocional puede ser importante. A ver, la vulnerabilidad no es porque los adolescentes sean de cristal, sino porque la combinación quizás de ciertos factores como el desarrollo, el contexto socioeconómico y la hiperconexión sin acompañamiento, pues crean un caldo de cultivo que grupos abusivos a veces explotan, ¿vale? El acompañamiento adulto, sobre todo, y la supervisión flexible y planes familiares digitales, como acordar ciertas normas, horarios, lugares sin pantalla, amortiguan muchas veces estos riesgos, ¿no? Por ejemplo, una familia que pacta que en las comidas no haya móviles o en el dormitorio tampoco por la noche y que el fin de se busque al menos una actividad fuera de pantallas, está, sin saberlo muchas veces, haciendo prevención de radicalización y de captación sectaria, además de cuidar la salud mental, ¿no? Y de promover otro tipo de actividades. Eh, También me gustaría entrar en señales de alarma, ¿no? Porque lo primero, repito, no hay un perfil único ni un test para saber si alguien está siendo captado. A ver, test hay, pero no lo podemos basar solo en los resultados de un test, como os imaginaréis, no es lo más ético, ¿no? Entonces, como digo, no es una lista, esto se trata de un proceso. Y las revisiones sobre radicalización señalan que además hay múltiples rutas posibles y combinación de factores, ¿no? De hecho, la mayoría de adolescentes que consumen contenido extremo nunca pasan a la violencia como tal ni a la militancia activa. En ese caso los casos más extremos son los de terrorismo como tal, pero no hay una violencia tan manifiesta como he dicho, ¿no? Por eso se habla mucho de banderas amarillas dentro de los expertos, ¿no? No de diagnósticos, sino banderas amarillas entendidas como señales que nos invitan a mirar más de cerca y no a etiquetar de golpe. Por ejemplo, un alumno que empieza a hacer chistes muy machistas o racistas en clase puede no estar radicalizado, pero sí nos está señalando algo del ecosistema en el que se mueve y de que ciertas ideas quizás se están normalizando. Ya da igual que el ecosistema sea en su familia, por ejemplo, como en el contexto digital, porque la idea es que si lo tiene en su familia, luego, ya sea de cara a una secta más clásica como una secta en red, pueda ser fácilmente captado, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. También, yéndonos a estas señales tempranas, me quiero centrar en las primeras señales que suelen ocurrir a veces en casa, ¿no?
Y esto es importante porque se asemeja mucho a la de las sectas tradicionales, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, la de tipo más emocional o conductual, ¿no? Es normal ver más irritabilidad, explosiones de ira, como respuestas desproporcionada a ciertos límites, así como también un estado de ánimo más bajo, apatía, abandono de aficiones y cambios pues en temas como a veces básicos, ¿no? Como el sueño, el apetito y la higiene. Y esto no indica, a ver, no indica radicalización por sí solo, pero sí un malestar que puede empujar a buscar explicaciones totales en ideologías o grupos extremos. ¿Vale? Como he dicho, si un chico que deja, por ejemplo, el fútbol que le encantaba se encierra en su cuarto y cada límite en el móvil o consola acaba en una guerra campal, ahí hay algo que mirar más allá de es la edad, ¿no? Quizás, y también ver qué es lo que está sucediendo. Otra pista es cómo cambia la relación con el móvil y las redes, ¿no? A veces se ve a través de, como digo aquí, un aumento brusco del tiempo conectado, sobre todo de noche. Celos también del móvil, ¿no? Siempre encima o lo dejan boca abajo, cambios súbitos de contraseña, un borrado compulsivo del historial, nuevas cuentas, alias extraños que luego se descubren los miembros de la familia, mucho uso de apps, de aplicaciones cifradas con grupos secretos, y contenido compartido cada vez más polarizado, ¿no? Que esto a veces es lo más manifiesto con símbolos, banderas o incluso lemas asociados a grupos que son controvertidos, ¿no? Aquí hay un matiz importante que es que también muchas de estas cosas se observan en subculturas no extremistas, ¿vale? Y esto aquí es como que tenemos que formarnos muchos en tema de online porque es verdad que yo también tengo una edad y me tengo que ir actualizando de la jerga que usan los chicos y las chicas. Porque esto puede estar, como he dicho, en subculturas no del todo extremistas, como es el fandom de videojuegos, ¿no? Por eso la clave no es un indicador aislado, sino el conjunto y la intensidad de todo esto que estamos comentando. Por ejemplo, también cambian el lenguaje y las ideas que expresan, como he dicho antes en estas categorizaciones, ¿no? Hay frases del tipo, toda la culpa es de las feministas, los inmigrantes, los políticos, las mujeres de hoy, que se van repitiendo pues de manera rígida, ¿no? Cosas así. Adopción de dicotomías muy absolutas, o estás con nosotros o estás contra nosotros, la mayoría de la gente es tonta o está manipulada, y sobre todo un desprecio también muy sistemático hacia ciertos grupos, mujeres, personas LGTBI, minorías, etcétera. Eso pasa, por ejemplo, una chica que de pronto empieza a decir que las víctimas de violencia de género exageran o que el feminismo es el verdadero machismo, usando casi las mismas palabras que a lo mejor usan ciertos influencers o ciertas personas que son conocidas dentro de la red, pues eso nos puede estar señalando de dónde se está alimentando probablemente, ¿no? O de dónde está obteniendo estas frases. Otra dimensión son los vínculos, muy importante, ¿no? Con quién se relacionan y qué dejan de hacer. Se suele ver cambios bruscos de amistades, abandono de amistades antiguas sin explicación clara, menos tiempo con la familia, evidentemente, más tiempo pegado al grupo, física o digitalmente. En este caso, digitalmente, a veces, como he dicho, más sutil y no se nota tanto. Una priorización absoluta del grupo sobre todo lo demás, ¿no? Falta comidas, actividades, exámenes, por no perderse reuniones o directos. Por ejemplo, cuando lo único que parece importarle a un hijo es estar a la hora del directo de X persona conectado al servidor de Y persona. Y todo lo demás le da igual, ¿no? Tenemos una señal, pues, de desplazamiento del centro de gravedad en ese sentido. Señales tempranas también en el aula, ¿no? Esto me parece importante. En el contexto escolar, las señales pueden aparecer en el rendimiento y la actitud. Al principio son las más manifiestas. Una bajada súbita de notas en un alumno que antes se mantenía más o menos estable y sin razón aparente. Una falta de interés por asignaturas que antes disfrutaba y también la participación en clase mucho más confrontativa o, al contrario, un apagón total, ¿no? Por ejemplo, un estudiante que muchas veces discutía con flexibilidad pasa a contestar con consignas, sin matices y reacciona incluso con hostilidad a cualquier punto de vista distinto, ¿no? Con otras señales, por ejemplo, en el aula, las amistades, ¿no? También se pueden observar cambios en con quién se junta dentro del espacio educativo y que muestra en el centro, ¿no? Se ha comentado dentro de la literatura y de distintos testimonios, pues cambio de grupo de amigos hacia entornos más cerrados y homogéneos ideológicamente hablando, uso de símbolos en aspectos como la ropa, mochilas, cuadernos, que remiten a grupos controvertidos, comentarios sobre foros, canales o streamers, por ejemplo, muy concretos que se combinan con un desprecio hacia el resto del alumnado. Esto a veces se ve cuando de repente, por ejemplo, varios chicos de clase empiezan a llevar el mismo símbolo en pegatinas o dibujos y a citar las mismas frases de un youtuber que hace contenido abiertamente misógino. Esto ahora está muy común a veces en ciertos lugares, grupos concretos de la escuela, ¿no? Y no es casualidad, ahí hay una influencia grupal que está siendo organizada, ¿vale?
Sobre el profesorado, ¿no? Algo para mí muy importante es que el papel del profesorado no es convertirse en policía ideológica. Para mí esto es muy importante decirlo. No se trata de vigilar quién piensa qué para expulsar o etiquetar, sino de estar atento pues, a patrones que indiquen malestar, aislamiento, rigidez y abrir espacios de pregunta y acompañamiento, sobre todo. Un centro educativo creo que puede ser a la vez un lugar de contención, pero también de prevención si se combina la detección temprana pues, con una cultura del diálogo y de la participación, ¿no? En lugar de te prohíbo hablar de este youtuber, pues puede ser más útil. Veo que te interesa mucho lo que dice, ¿no? ¿Qué cosas te gustan? ¿Hay algo que te haga ruido? Podemos analizar juntos algún vídeo. Es más desde la curiosidad ética, ¿no? Este acompañamiento, no tanto desde la confrontación ideológica, porque ahí se va a cerrar en banda el chico o la chica. Y cómo acercarse también, sobre todo, sin provocar cierre, ¿no? En esto, no todo, para mí es importante que no todo coqueteo con ideas raras es alarmante, sino que lo que nos empieza a preocupar es más bien el movimiento hacia la fusión, ¿no? Bien. Perdón, que estaba aquí ahora. Para mí es importante esto porque, bueno, se puede decir que hay muchos objetivos, pero sobre todo es importante tener en cuenta que el adolescente va a tener siempre incomodidad, ambivalencia y dudas, y si el entorno acompaña, puede cuestionar y distanciarse. Por ejemplo, cuando vemos que la identidad se fusiona con el grupo, yo soy de esta manera, yo no puedo ser ya amigo de este porque piensa de esta manera, que cualquier crítica se convierte al final como un ataque personal, ¿no? De ahí de ahí que el grado de atrapamiento sea mayor. Por ejemplo, si la hija dice, bueno, sigo esta influencia, pero hay cosas que no me cuadran, pues ya hay un espacio. Ya puedes pasar a generar otro espacio de debate, pero siempre desde la calma y no haciendo una confrontación ideológica, ¿vale? Cosas que quería comentar sobre estos objetivos brevemente que me parece importante, ¿vale? El objetivo sobre todo de preservar el vínculo, de cómo acercarse a estos adolescentes, ¿vale? Pues imagínate que ves señales, cómo nos acercamos sin que se nos cierren en banda, ¿no? Como he dicho, primer objetivo, preservar el vínculo, pero esto en todo, en sectas, en violencia de pareja, esto es algo básico, ¿vale? Es empezar desde la curiosidad genuina, como he dicho, no desde la acusación. En vez de estás en una secta, probar con veo que este tema, como he dicho, te importa mucho. ¿Me cuentas qué te puede aportar? Separar la persona de las ideas, aunque no compartas estas ideas, me importa si quiero entender qué encuentras en ellas, ¿no? Evitar sobre todo también ridiculizar o demonizar lo que para ellos ha sido su refugio. Es como decirles no voy a reírme de lo que te importa, sí voy a hacer preguntas porque también es mi tarea cuidarte y entender si algo de esto te está haciendo daño, pero es muy importante esta curiosidad genuina, ¿vale? Luego tenemos otra serie de objetivos, por ejemplo, el objetivo de devolver complejidad y alternativas es importante porque es ayudar a hacer preguntas que abran matices, ¿no? ¿Hay algo de lo que te dice este grupo, esta persona, con lo que no estés de acuerdo? ¿Has visto alguna contradicción? ¿Qué piensas tú? Porque a veces también ellos te van a hablar mucho de él, ella, este dice, este tal, y está bien devolverle, mira, qué interesante, pero ¿qué piensas tú, no? ¿Y qué pasaría también si un día no piensas como ellos? Tal? Y esto a veces abre un poco la veda, el campo, a que ellos también se vayan un poco confiando más en ti, aunque a lo mejor estén en las antípodas en ese momento, pero es importante, ¿vale? En el centro educativo, además, se recomienda a veces aplicar, pues, que suele haber, ¿no? Pero aplicar normas de convivencia de manera justa y previsible de cara a reducir el caldo de cultivo para discursos que prometen orden mediante odio, ¿no? Realmente. Por ejemplo, en casos en que vemos patrones preocupantes, tiene sentido, pues, coordinarse, ¿no? En ese sentido, pues, con tutorías, orientación, familia y cuando toque también recursos externos especializados. Por ejemplo, un profesor puede decir, me preocupa cómo te estás aislando, no porque me guste controlar tu vida, sino porque pues te veo más solo y enfadado, ¿no? ¿Te parece si lo hablamos con orientación y vemos cómo ayudarte? No podemos nunca, como lo que en los ejemplos que intento dar, así que me surgen de la experiencia un poco que tengo, nunca puedes acercarte a ellos con una confrontación desde la razón, porque esto es una cosa muy importante, están captados desde lo afectivo, desde lo emocional, ¿vale? Entonces, ir con razones lo que va a hacer es que se cierren y que haya una erosión con el vínculo, ya sea con el docente como con sus familias. Bien. Sobre el atrapamiento y daño, ¿por qué se quedan, no? Para mí es importante, cuando hablo de atrapamiento, decir que hay una capa, varias capas, ¿no? Pero una de las más importantes para mí, aparte de la emocional, que es la que hemos ido hablando un poco, es sobre todo el tema de la dependencia cognitiva, pensar a través del grupo, ¿no? Esto se explica a través de la desconfiación, como he dicho, de la desconfianza a los medios, instituciones, universidades, cómo el lenguaje propio te reorganiza y hay ejemplos como que si todo lo que me pasa, como no encontrar trabajo, que me deje mi pareja o suspender, etcétera, etcétera, lo interpreto como prueba de una conspiración globalista, feminista y cada nuevo problema refuerza la creencia, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no?
Cosas también que es importante, el tema de la fusión de la identidad, como he dicho, es otra capa muy penetrante en ese sentido, porque la persona ya no siente que está en un grupo, sino que siente que es parte del grupo, ¿no? Y por lo tanto cuestionarlo es un ataque personal. Un chico que se presenta en clase como yo no soy, no como soy Marcos, por ejemplo, y me gusta el baloncesto, sino como soy un Sigma male, como le dicen en algunas culturas, que no se deja manipular por las mujeres, está mostrando una fuerte fusión con la identidad y la doctrina, ¿vale? Vale. La disonancia cognitiva, esto sí que es súper importante porque pasa muchísimo. La disonancia cognitiva como que ayuda a entender por qué alguien se queda incluso cuando ya ve cosas que le dañan. Por ejemplo, si he invertido tiempo, dinero, afectos, reputación en un grupo, admitir que es dañino, choca con la idea de que soy alguien razonable, ¿no? Para reducir ese choque puedo minimizar el daño, culparme a mí mismo o redoblar el compromiso, que al final es una estrategia de control muy alta en estos grupos. En jóvenes, cuando empiezan a haber contradicciones, la disonancia puede ser el inicio de la salida o bien, como digo aquí, ¿no? El pegamento que les hace aguantar más según cómo reaccione su entorno, ¿no? Una chica que ha cortado relaciones familiares por seguir un grupo espiritual y empieza a ver abusos, puede pensar, si admito que esto fue una secta, ¿qué he hecho los últimos 3 años de mi vida, ¿no? Y esa idea pues también genera mucho vértigo a las personas que están dentro. Sobre costes reales en este sentido, ¿no? De tanto de salida asociado al miedo, es que es importante decir que salir no es solo decidir irse, tiene costes pues muy reales, ¿no? Pérdida de amistades, de la familia que se considera que había dentro, miedo a represalias, acoso online, a campañas de desprestigio, sentimientos de vacío, ¿no? Sobre todo el grupo a menudo ocupa un lugar importante, un lugar central. Un chico que abandona un grupo extremista puede pasar de tener un chat con 200 mensajes al día, que a lo mejor a muchas de nosotras es un favor, pero para él no, es un símbolo de prestigio y de reconocimiento, a no tener a nadie que le escriba. Y ese silencio pesa muchísimo y hace que algunos vuelvan aunque sepan que les puedan hacer daño, ¿vale? Eh, con respecto a los procesos de salida, me gustaría decir que también hay mucha ambivalencia, ¿no? Por eso los procesos de salida suelen ser ambivalentes, con idas y venidas, ¿no? Puede haber microdespertares, como digo yo, al ver incoherencias, pero también a menudo la salida nos de golpe. Hay salidas parciales, periodos de distanciamiento y el apoyo externo pues puede marcar la diferencia. De ahí que sea importante que lo tengan de alguna manera. Un adolescente que deja, por ejemplo, de entrar un tiempo en el servidor donde estaba metido y luego vuelve, en vez de decirle, ves, si es que no cambias, quizás podamos aprovechar para explorar qué le hizo alejarse y qué necesita para mantenerse fuera, ¿no? Cogemos más bien la parte de por qué te fuiste, ¿no? En ese sentido. Bien. El daño emocional que queda, ¿vale? Esto es importante. A nivel emocional, las secuelas se parecen bastante a las de otras formas de violencia y abuso. Hay síntomas de estrés. He puesto traumático porque se le llama así, pero podéis llamarle síntomas de malestar, ¿vale? Vergüenza, culpa intensa, desconfianza, evidentemente, y dificultad en la toma de decisiones. Hay jóvenes, por ejemplo, que después de salir de un grupo abusivo se paralizan ante cosas tan simples como decisiones básicas durante mucho tiempo les han dicho qué pensar y qué hacer, ¿vale? Y esto parece que no, parece muy obvio para la gente que estamos lejos, externos a ello, pero sí que sucede, ¿vale? Más de lo que parece. La recuperación no es volver a como estaba antes, sino construir algo nuevo. Para mí es mejor decirlo así, porque necesitan relaciones seguras y no juzgadoras, y la psicoeducación sobre abuso y coerción a veces les ayuda a recolocar la culpa, ¿no? Entender las tácticas usadas disminuye su sensación de no sentirse idiotas, como dicen a veces, de no sentirse tontos. Los grupos de apoyo entre iguales dan validación y rompen el aislamiento, y también es importante pues el apoyo práctico, ¿no? Enganchar estudios, actividades, proyectos que permitan construir otra identidad valiosa. Un centro educativo puede ser clave, por ejemplo, ofreciendo facilidades para que un alumno que dejó el instituto por un motivo de un grupo o algo similar pueda retomar su formación sin ser etiquetado como el friki de la secta, ¿no? Que a veces también sufren ese estigma. La prevención en familia, ¿no? Los relacionales es la primera vacuna, que me gusta a mí decirlo mucho, que es que aquí ya, pasando un poco ya al bloque de prevención, la primera idea, ¿no? Pues que la vacuna más potente no es un filtro de contenido, sino la calidad de los vínculos. Cuando hay afecto, pues como he dicho, siempre hay posibilidad de hablar de temas difíciles sin gritos ni desprecios y límites previsibles, ¿no? El adolescente necesita menos refugios externos en ese sentido. El aislamiento, la comunicación rota y los conflictos crónicos pues son, como he dicho, un caldo de cultivo para que el grupo se convierta en el hogar alternativo. Un chico, por ejemplo, que se siente que en casa cada conversación termina en bronca y desprecio, pero que en un servidor de Discord le dicen aquí sí te entendemos, pues va a inclinar la balanza hacia el servidor.
También la mediación parental, ¿no? Puede ser, como he dicho, puede ser de varias formas antes y aquí restrictiva, activa y de couso. No me quiero detener mucho en ello, pero sí decir simplemente que hay un matiz importante y es que la mediación solo restrictiva pues reduce algunos riesgos, pero si no se acompaña de diálogo no les enseña a autorregularse, ¿no? Y la mediación activa y de couso ayuda más también a este pensamiento crítico y al bienestar digital, ¿no? No es lo mismo, te quito el móvil, ¿no? Que vamos a ver juntos este vídeo que te gusta y me explicas qué te engancha y qué piensas de lo que dice, por ejemplo, ¿no? Son cosas muy diferentes. Y sobre la prevención también en familias, es importante el tema de los límites que los cuales funcionan mejor cuando son claros, razonables y cuando los adultos pues predican con el ejemplo, ¿no? Eso es muy importante. Yo creo que esto nos pasa un poco a todos los adultos, hasta qué punto predicamos con ello, ¿no? Y es normal, no pasa nada, también somos imperfectos. A veces hay una serie de conductas como las que muestro aquí, ¿no? Del evitar pantallas, pero sobre todo es que si los adultos podemos estar todo el día con el móvil en la mano, los mensajes quizás de apaga la pantalla suenan un poco a chiste a los niños y a los chicos y a las chicas. Entonces el modelado adulto pues, como que es una parte de la intervención importante y a veces donde también los propios adultos pues tienen dificultades porque no nos hemos dado cuenta, pero también vivimos con la tecnología, claro. Entonces nos ven. Y sobre el ocio alternativo, que para mí es muy importante, y la pertenencia fuera de la pantalla, los programas de prevención insisten mucho en esto, en ofrecer espacios de pertenencia fuera de los circuitos como más tóxicos, ¿no? Eso se explica a través del deporte, de asociaciones, de colectivos culturales, voluntariado, que son lugares donde los jóvenes pueden sentir agencia y sentido sin necesidad de un grupo extremista, ¿no? En familia, por ejemplo, podemos facilitar que traigan amistades a casa, que eso ya no se hace tanto, pero traer amistades a casa, ¿no? Que parece que es algo que se ha perdido porque ahora están todos online. Apoyar proyectos grupales sanos, proponer actividades que expandan sus círculos. Por ejemplo, si el único sitio donde un adolescente siente que es alguien es un servidor muy turbio, no sé, la probabilidad de atrapamiento es alta. Si también tiene equipo de baloncesto, un grupo de teatro, una asociación juvenil, repartimos riesgos, ¿no? Como quien dice. Y respecto a los centros educativos, que me parece importante, es que todo esto tiene que ir más allá de una charla puntual, ¿no? En centros educativos lo que funciona no son las charlas sueltas, pueden ser útiles, pero sino un enfoque, ¿no? De centro. Este enfoque de World School Approach, ¿no? Que incluye un clima escolar seguro, inclusivo, una participación real del alumnado, una educación en la ciudadanía y derechos humanos, que ha sido muy políticamente criticada en muchos momentos en España, y también la formación del profesorado, ¿no? La prevención, por ejemplo, del extremismo se integra en la educación para la convivencia y la propia alfabetización mediática, no se reduce a que un día venga alguien a hablar de terroristas, ¿no? Si nos vamos al caso más extremo. Un instituto, por ejemplo, donde hay asambleas, proyectos de participación, trabajos reales sobre diversidad y resolución de conflictos, está, pues sin decirlo, ¿no? Como vacunando también contra quienes prometen identidades rígidas basadas en el odio, ¿no? Y a veces no lo saben, pero hacen una buena labor en ese sentido. También es cierto que ha habido mucha crítica, como que ahora ha habido mucha mercantilización de la universidad, que hay nuevos cambios docentes que no ayudan mucho y ahí muestro un poco las razones que dan alguna parte de la literatura, pero sobre todo a mí me gustaría destacar que el tema del pensamiento crítico es importante. A veces parece que lo hemos olvidado, que no ha habido una reflexión crítica de los contenidos que damos y también evidentemente yo creo que esto responde a que los docentes tampoco hay que responsabilizar, sino que también se sienten un poco saturados. Es que también tenemos una situación a ellos que también hay que responder también a la situación que viven también económicamente, políticamente y culturalmente los docentes, que no quiero aquí generar culpa para nada a los profesores, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, en una tutoría de cuarto de la ESO, desmontar juntos una fake news o una teoría conspiranoica podría hacer algo chulo, ¿no? Un tema de prevención de radicalización, que no se mencione esa palabra, ¿no? Quizás, sino con otros términos en función también de la edad de los chicos y las chicas. Creo que puede ser algo bastante útil y que a veces como que lo hemos olvidado. Continuando un poco más con la prevención en centros, a través de tutorías, programas, aula como el laboratorio de pensamiento crítico, como le llamo yo, ¿no? Es importante pues trabajar, yo creo que explícitamente, porque viven con ello, el uso de las redes, ¿no? El tema de las teorías en las que ellos se relacionan cuando van en redes y el tema de dónde frecuentan, no para decir esto está mal y punto, sino para analizar ejemplos reales, un tuit viral, un vídeo polémico, un meme. Proyectos, por ejemplo, de alfabetización mediática han visto que comparar pues noticias de distintos medios, rastrear el origen de un rumor y desmontar un bulo paso a paso, pues resultan útiles, ¿no? Que un grupo de alumnos investigue cómo se ha difundido un vídeo de odio, qué intereses hay detrás y cómo se monetiza, es infinitamente quizás más potente que decirles simplemente no compartáis odio, ¿no? Porque les estás educando y están haciendo un aprendizaje activo por ellos mismos en ese sentido.
También sobre los móviles e inhibidores. Esto es súper polémico. Yo he puesto un poco la legislación y lo que se dice también un poco desde la literatura, ¿no? Y es que en España, pues primeramente está prohibido salvo en contextos muy específicos de fuerzas de seguridad y además puede implicar sanciones enormes. Y también hay una tendencia europea a restringir móviles en horario lectivo, eso es cierto, y las primeras evaluaciones sí que muestran pues cosas que a lo mejor nos podríamos esperar, que hay mejoras en la concentración y en el clima escolar cuando se gestionan bien, y que tiene sentido quizás limitar o prohibir el uso recreativo de móviles en el centro, con excepciones por salud o accesibilidad. Aún así, un matiz importante y es que no haya móvil en el aula no resuelve la captación online. Es verdad que sí gana tiempo mental para reducir distracciones y permitir que el centro sea un espacio de respiro en ese sentido. Pero bueno, lo dejaba aquí porque es verdad que hay mucho debate y es interesante me había puesto una diapositiva que no era aquí. Es interesante poner lo que también dice la legislación, ¿vale? Y lo tenía aquí puesto porque son datos importantes y bueno, ahí está. Bien, y ya, bueno, aquí no me quería detener mucho, es lo que justo quería refinar, porque me habéis preguntado también sobre documentales, series y proyectos, y la verdad es que es la parte que más me gusta siempre, porque yo soy muy friki de ver contenido audiovisual, de leer novelas. No me voy a detener mucho, aquí he puesto como una recomendación, he consultado también a personas profesionales, no solo a mí, para decir también si esto lo pueden leer ciertos chicos y chicas, ¿no? Y he puesto aquí como una categoría un poco breve. Podría poner muchas más cosas sobre también para chavales en función de la edad que tengan, ¿vale? No me voy a tener mucho en ellos. Básicamente, muchos de ellos son documentales y series como novelas, es decir, cosas que no son como tal reales, sino que son ficción, pero que pueden ser muy útiles también para, pues, por ejemplo, leer una novela donde un adolescente entra en un determinado grupo que acaba siendo, pues, de cierta manera abusivo, puede ser un pretexto magnífico para que un chiquillo o una chica te cuente qué cosas le hacen ruido en redes ahora mismo, ¿no? Eso, y se ha visto que el tema también de las técnicas narrativas y la biblioterapia se utiliza mucho también desde la psicología clínica y resulta útil, ¿no? Simplemente lo tengo aquí, yo puedo compartir esto con los asistentes, no tengo ningún problema, incluso me gustaría refinarlo un poco más, pero los tengo aquí, ¿vale? De temas y materiales. Es verdad que desde la UAM estoy aquí con el equipo de trabajo también trabajando en ello, pero no tengo a día de hoy una guía como tal. Estaría mintiendo si dijera que sí y estamos trabajando en ello, ¿vale? Cuando lo tenga, pues lo comparto también sin ningún problema, evidentemente. Y bueno, simplemente pues para ir cerrando, que ya me he pasado bastante de tiempo, es que como conclusiones podría sacar muchas, podría haber metido incluso en más temas, porque esto es un tema muy amplio y muy interesante y que genera mucha polémica social, política, cultural, etcétera. Pero sobre todo la primera idea es que esto no va de adolescentes blanditos que se dejan manipular porque sí, ¿no? Yo creo que eso ya ha quedado claro. Esto va de personas en una etapa evolutiva normal que buscan identidad, pertenencia y sentido en un contexto digital y social donde hay actores muy organizados para explotar esa búsqueda, ¿no? Y que la vulnerabilidad no está solo dentro del adolescente, sino también la combinación de sus necesidades legítimas y los contextos que las utilizan pues para sus beneficios, ¿no? La segunda idea que me gusta también destacar en este caso es que lo que atrapa no es solo el contenido, es el vínculo, como bien he dicho, ¿no? Y sobre todo también en relación con la tercera idea que presento es que la mejor prevención cuida vínculos y pensamiento crítico, ¿no? Por ejemplo, en contextos como contextos extremistas, e incluso también la comunalidad con relaciones de pareja abusivas y otros contextos opresivos y violentos, el patrón es parecido. Primero hay cercanía, humor, reconocimiento y pertenencia, y luego aislamiento, control, miedo y culpa, ¿no? La gente no se queda porque le guste sufrir, se queda porque ese grupo se convierte en su principal fuente de afecto, identidad y explicación del mundo. Y lo que más protege se parece mucho a lo que ya sabemos que funciona en otras cosas: relaciones de confianza con adultos, normas claras, espacios de pertenencia sanos y educación para pensar críticamente lo que consumen, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya voy aterrizando un poco y decir que ni las familias ni el profesorado vais a arreglar solos la arquitectura de las redes ni las decisiones de las grandes tecnológicas. Eso sería cargaros con una responsabilidad imposible desde mi punto de vista, pero sí podéis hacer algo más potente incluso, ¿no? Que es en los lugares a los que puedan volver cuando el mundo se les hace un poco más insoportable, nombrar lo que pasa sin dramatismos, pero sin mirar hacia otro lado, y ofrecer narrativas donde quepan la duda, ¿no? La fragilidad y la complejidad, sin que nadie tenga que denunciar a su pensamiento crítico para sentirse parte de algo, ¿no? Entonces, bueno, hemos ya hablado mucho, hemos hablado de miedos muy reales, pero también de posibilidades reales de cuidado, ¿no? Que para mí esto es importante, y con esto, pues bueno, cierro mi parte de exposición y si